Pues bien, para entender y analizar esta decisión de Finlandia de ingreso a la OTAN, invitamos a esta hora y saludamos a Alejandro Laurnagaray de Urquiza. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, consultor y analista político internacional, especializado sobre todo en geopolítica y estrategia. Alejandro, gracias por acompañarnos aquí en Hoy en el Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, John. Un placer estar contigo y gracias por contactarme. Alejandro, pues primero quisiera que nuestros televidentes entendieran el impacto de esta decisión. Ya ingresa entonces oficialmente Finlandia a la OTAN, se duplica, casi que se duplica la frontera de la OTAN allí entre Rusia. ¿Qué impacto tiene esto en el conflicto? Sabemos que Finlandia lo hace para protegerse de una eventual invasión de Rusia a Ucrania, pero ¿esto es probable de que suceda? Yo esa situación la veo difícil. Tengamos en cuenta el panorama desde la caída de la Unión Soviética hasta el día de hoy, se ha duplicado la cantidad de miembros de la OTAN, ¿no? Eso es un hecho primero fundamental a tener en cuenta, ¿no? En base a lo que, Rusia ha denunciado, que te habían prometido a Gorbachev que no se iba a expandir la OTAN hacia el este. Se han duplicado la cantidad de miembros, ahora se duplica la frontera. Esto sí lo que hace es elevar la tensión y elevar el peligro de escalada en la guerra. A ver, Rusia está muy con todas sus energías puestas en el territorio ucraniano, que todavía no ha logrado conseguir los objetivos finales territoriales. Sí ha logrado las cuestiones vitales, que es el sur, el acceso al Mar Negro y ejercer gran parte del control sobre esas zonas del Mar Negro, que es un objetivo geopolítico vital de Rusia en estos momentos de tensiones y de un nuevo proceso de contención que está realizando los Estados Unidos sobre Rusia. Esta situación, el ingreso de Finlandia con no solamente la línea de frontera de 1.340 kilómetros, algunas vallas que ya ha empezado a construir Finlandia, sino la situación estratégica del Golfo de Finlandia, por donde pasan los Nord Stream, donde tanto ahora al norte y al sur del Golfo hay miembros de la OTAN. Eso podría complicar si hay mayores tensiones o si es una estrategia militar de la OTAN, ¿no?, encabezada por Estados Unidos, complicar el uso de esa región para Rusia. Eso puede generar realmente una escalada mucho mayor en este conflicto, que no es solamente la cuestión puntual de Ucrania, ¿no? Eso es lo que tienen que entender los televidentes. Acá estamos hablando de un nuevo equilibrio de poder que se está gestando en el mundo, donde los Estados Unidos intentan consolidar una posición en Europa que venían perdiendo, venían retrocediendo con un ascenso de Rusia y de China, con relaciones con las potencias de Europa Occidental y también con países menores del continente, y los Estados Unidos venían perdiendo posición. Con el estallido de la guerra en Ucrania en febrero del año pasado, la OTAN, que venía debilitada y venía perdiendo su razón de ser, e incluso tanto Alemania como Francia venían criticando al organismo y marcaban públicamente su debilitamiento. Con el ingreso, con la invasión de Rusia a Ucrania, la OTAN recupera su razón de ser, los Estados Unidos fortalecen su posición en el viejo continente y ahora inician una nueva ola expansiva con este primer paso, que es realmente el hecho geopolítico, junto con la guerra en sí mismo, es el hecho geopolítico de la década, el ingreso de Finlandia, con la importancia estratégica que tiene tanto para Occidente como para Rusia la situación de este país, que venía aplicando una política neutral, ¿no? La finlandización, como se conoce en la jerga de los internacionalistas, donde si bien formaba parte de la Unión Europea y con todo lo que eso significa, con respecto a las cuestiones de seguridad y militares, mantiene una neutralidad y relaciones relativamente cordiales con Rusia. Esto se termina la finlandización, se termina la neutralidad y ahora eleva aún más la tensión y una posible escalada frente a la situación que estamos viendo en toda Europa del Este, y esto es un paso más en esta situación. Es el equilibrio de poder. Rusia está siendo desviada de Europa, se la alejó de Alemania con
la ruptura de las relaciones comerciales, diplomáticas, la cuestión energética, que ese es un objetivo histórico de los Estados Unidos y ahora se la contiene aún más con estos 1.300 kilómetros de frontera de la OTAN ya en territorio ruso. A 200 kilómetros de San Petersburgo nada más está la OTAN a partir de hoy día, y con el Golfo de Finlandia también cercado por la OTAN, ¿no? Es la palabra clave: contención y cercamiento hacia Rusia, que son nuevamente jergas de la Primera Guerra Fría, y hoy estamos viendo la Segunda Guerra Fría sin lugar a dudas, John. Sí, Alejandro, sin duda un hecho geopolítico de gran importancia, de gran calibre, como usted lo menciona. Y aquí vemos entonces en esta situación guerrerista estrategias políticas y estrategias militares que se ponen sobre la mesa de lado y lado. Esta unión, que es de gran importancia, como lo hemos recalcado aquí en este programa, podría generar un paso adicional para un eventual diálogo, para una eventual salida dialogada de este conflicto. ¿Podría ejercer presión al respecto? ¿O usted cree que Rusia está parada en la raya, parada en la frontera y eso no va a pasar? A ver, por un lado, una mesa de negociaciones para la guerra en Ucrania se va a dar cuando los principales actores que tienen intereses en este conflicto, y no estoy hablando de Rusia y Ucrania, sino que estoy hablando de Rusia y los Estados Unidos, hayan logrado sus objetivos fundamentales. Cuando los dos actores hayan logrado sus objetivos fundamentales, va a haber una mesa de negociaciones. Un objetivo que realmente ha sido la victoria diplomática de la década para los Estados Unidos es esta nueva expansión y fortalecimiento de la OTAN en el continente. Si viéramos el mapa, cómo queda hoy la OTAN, si después se concreta el ingreso de Suecia, vamos a ver un fortalecimiento muy importante de la posición de los Estados Unidos en el viejo continente, evitando lo que temían desde hace varias décadas y lo que venía pasando en estos últimos años con una mayor influencia tanto rusa como china en todo el continente europeo. Por un lado, fue una victoria diplomática de los Estados Unidos, y por el otro lado, Rusia, que no va a ceder porque considera que está en juego su existencia y su seguridad nacional en la guerra en Ucrania, el territorio ucraniano. Con la cuestión de Finlandia va a tener que lidiar, ya anunció que va a fortalecer militarmente las fronteras, hay que ver cuáles son las movidas estratégicas, cómo se asegura el uso del Golfo de Finlandia, cuál es la postura y la estrategia y la táctica de la OTAN en el Golfo de Finlandia. A partir de allí sí puede haber una escalada, como también puede haber una mesa de negociaciones si los grandes poderes así lo desean y así lo deciden. Aquí, lamentablemente para el pueblo ucraniano, las decisiones se toman en Moscú y en Washington. Y por un lado, Rusia ya giró su visión geopolítica hacia Europa, la cuestión de seguridad nacional y supervivencia, y la cuestión de desarrollo, relaciones comerciales, relaciones políticas, expansión del comercio, de gasoductos, etcétera, etcétera, ya está mirando Eurasia, ya está mirando al continente asiático con los numerosos actores y clientes y socios que están fortaleciendo el heartland de la geopolítica, el corazón de la tierra en esta asociación, con Rusia, China, donde también está la India y otros actores del continente asiático, fortaleciendo un eje de poder diplomático, de comercio y de inversiones muy importante que están generando este equilibrio de poder. Y por otro lado, Occidente, con cabeza en los Estados Unidos, fortaleciendo su posición como el otro centro de poder que se viene debilitando en términos relativos, pero busca consolidar su posición en Europa Occidental. Y estas son las movidas geopolíticas que estamos viendo en la conformación de este nuevo equilibrio de poder que no se daba desde hace por lo menos 5 siglos en el mundo. Estamos viendo cambios estructurales en el sistema internacional con el ascenso de Asia como nuevo centro de poder global, y por eso también la postura y la búsqueda de fortalecer una posición de Occidente que viene perdiendo su centralidad en los asuntos globales como lo ha tenido desde hace 5 siglos con las distintas potencias,
España, Francia, Reino Unido y luego los Estados Unidos. Bueno, se está reacomodando el mapa geopolítico con tensiones, con guerras y con este paso último, el ingreso de Finlandia a la OTAN, que esperemos por el bien de la humanidad que no haya una escalada y no se desate una situación bélica y de enfrentamiento, porque allí sería realmente catastrófico, porque Rusia, yo creo, observando el tema, que podría ya verse obligado, si se desata una guerra en esa línea de frontera, sí se podría ver obligada a usar armas nucleares. Todos esperamos eso, Alejandro, que este tipo de decisiones no generen una escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y en esta zona fronteriza del mundo. Alejandro, gracias por su tiempo y por su conocimiento y por participar aquí en Hoy en el Mundo. Por favor, John, gracias a vos, un saludo a todo el equipo, a la audiencia y un placer como siempre. Gracias, Alejandro. Y nosotros seguimos con más de Hoy en el Mundo, no sin antes contarles que esta decisión hace parte de un hecho histórico geopolítico, el ingreso de Finlandia a la OTAN, Estados Unidos como actor protagónico de este ingreso oficial a la OTAN. Estaremos atentos al desarrollo y al impacto, efectos colaterales que tenga esta adhesión de Finlandia a la OTAN. Regresamos con más en Hoy en el Mundo.